Bien, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos registra la historia sagrada de los humildes comienzos de la iglesia. Y hacemos bien en revisar regularmente lo que el Espíritu Santo ha dejado allí para nosotros. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, y de seguro que lo hemos leído tantas veces, pero yo quiero que vayamos a considerar, de seguro que vamos a ver como un panorama, al ver el tema de hoy, veremos como un panorama del libro de los Hechos, que de seguro que la próxima vez que lo leamos este libro, lo vamos a leer con más entusiasmo. A mí me da tanto entusiasmo, de veras. Y me encanta el libro de los Hechos. Y lo he leído muchas veces y de tantos enfoques que me ha tocado irme a vivir al libro de los Hechos. Entonces tengo muchas cosas que decirles del libro de los Hechos. Y de seguro que el Señor nos ha dejado muchas lecciones a cada uno en nuestra lectura. Quiero que pensemos entonces bajo el tema algunos de los objetivos de Lucas al escribir el libro de los Hechos. Los objetivos, ¿cómo encontramos estos objetivos? Recuerde que Lucas era un hombre organizado, era médico. Y como él le dice a Teófilo en el primer tratado, él había investigado diligentemente y había organizado todo esto, guiado por el Espíritu Santo, para dejarnos, en este sentido, una tremenda enseñanza para nosotros. Sí, originalmente, como lo veremos en su primer objetivo, que quiero que pasemos rápidamente a él por el tiempo, y quiero que veamos cuál es ese primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Bueno, número uno, para dar atención espiritual, es decir, nosotros le llamamos a esto seguimiento básico. ¿Qué más? ¿Cómo le llaman aquí los hermanos? ¿Cómo? Discipulado, es lo mismo. Esa palabra seguimiento básico es como en inglés, ¿verdad? Follow up, es como ayudar a alguien a avanzar, a crecer, eso es precisamente. Entonces, es dar atención espiritual a un discípulo que pertenecía al gobierno. Veamos que el Evangelio había avanzado tanto ya a estas alturas donde está escribiendo Lucas, y había alcanzado donde comenzó el Evangelio, recuerden, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Allí comienza, pero luego el Evangelio va avanzando y alcanzando estratos superiores de la sociedad del Imperio Romano, los intermedios y la sociedad alta. Y por lo que vemos en la palabra del Señor, Lucas llama a Teófilo, le llama excelentísimo. Quiero que veamos, antes de ver en el libro de los Hechos, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice Lucas, Evangelio según Lucas capítulo 1, versos 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Confiamos en la bendición del Señor al meditar en su palabra. Estamos notando que Lucas escribe dos tratados, ¿cierto? El primer tratado, el Evangelio según Lucas; segundo tratado, el libro de los Hechos. Ambos escritos para dar atención espiritual, atender espiritualmente a un discípulo de la sociedad alta del Imperio Romano. Excelentísimo
Teófilo es la misma expresión que es utilizado, observémoslo en el libro de los Hechos, capítulo 24 y el verso 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Cuando se está dirigiendo a él Tértulo y se dirige al rey. Recuerde que era un rey de provincia. Un rey de provincia es llamado excelentísimo. Esa expresión no se le decía a cualquiera. No es como que nosotros vayamos por la calle y le digamos a alguien mi coronel, ¿verdad? No, cuidado, eso no es así, ¿verdad? Pues yo conocí a alguien que decía a medio mundo, mi coronel, pero no es así. No es así. Aquí se le decía a la persona que lo merecía. No era cualquiera. Entonces, veamos cómo el Evangelio llegó a esos niveles. Recuerde, ¿quién le escribió a Teófilo? Un doctor. ¿Notan algo? Un médico. Si en estos tiempos nuestros es bastante difícil alcanzar una carrera de médico, ¿se imaginan esos tiempos? Pues el Evangelio había llegado a Lucas primeramente. Recuerda que ahora Lucas se había convertido en un compañero de Pablo en un equipo de plantación de iglesias. ¿Recuerda? Era del equipo de Pablo. Lucas fue, por cierto, escritor, pero a la vez compañero de viaje. Qué interesante que ahora este hombre que ha sido discipulado hace lo mismo con Teófilo. Empieza a darle atención espiritual. Esto es indiscutible, hermanos. Toda iglesia local necesita dar atención espiritual. ¿A quiénes? A los creyentes. Enseñarles el ABC de la vida cristiana. Enseñarles cómo avanzar, cómo crecer. Algunos dicen el ciclo de la vida cristiana. No es un ciclo. No, porque no es nacer, crecer, reproducirse, morir y volver. No es un ciclo. Es como una línea, ¿verdad? No, es realmente son los momentos de la vida cristiana y se le va enseñando al creyente a cómo avanzar en la vida espiritual. Qué bueno que se haga de una forma ordenada, como lo dice aquí, en orden. Qué bueno. Ahora, nosotros nos beneficiamos de este trabajo, de la atención espiritual que le da Lucas a Teófilo. Por cierto, si nosotros unimos estos dos libros, el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, ¿qué tendríamos? Tendríamos el libro más grande del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Solo piensa en esto. Entonces, ¿cómo el Santo se interesó en esto, en que se le diera atención espiritual a este hombre, que por cierto, el mismo Espíritu Santo se encargó que eso que fue escrito a él quedara plasmado en el canon del Nuevo Testamento para que la iglesia de este tiempo, del siglo XXI y de este día que nos toca vivir, tomemos lecciones. Bien, segundo objetivo que tenía Lucas, dar a conocer las cosas que el Señor Jesús sigue haciendo en el mundo a través de su iglesia. ¿Recuerda? Quiero que lea Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, el Evangelio según Lucas. Y en el segundo tratado, ¿de qué habla? Habla de las cosas que el Señor Jesús continúa haciendo en el mundo a través de ¿quién? A través de nosotros, su iglesia. Hermanos, en un sentido real, el apóstol Pablo más tarde en sus escritos, cuando habla a los hermanos en Roma, capítulo 12, cuando habla de los dones, cuando habla a los hermanos en Corinto, en Primera de Corintios, desde el capítulo 12, 13 y 14, y habla de los dones, cuando habla a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versos 9 al 11, y habla de los dones, da una ilustración amplia de cómo la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y él hace alusiones a los ojos, ¿de acuerdo? A los pies, las manos, etc. ¿Por qué lo dice así? Porque en este sentido, la iglesia del Señor en el mundo
es las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, y qué bueno que también sintamos como el corazón de Cristo. ¿O no es así, hermanos? La iglesia debe caracterizarse por ese bien hacer al mundo. Bien dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos sus manos, somos sus pies. Qué bueno ver la iglesia del Señor sirviendo en el mundo. ¿Recuerdan cuando comenzó la pandemia? ¿De dónde comenzó? Ya sabemos, ¿verdad? Unos dicen Wuhan, otros dicen Wuhan, China. Pero ¿sabe usted quiénes fueron los que salieron a las calles? Todo el mundo se llenó de temor. Recuerde que los que vivimos en estos momentos nunca habíamos pasado por este camino antes. ¿O quién había vivido una pandemia mundial? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué ninguno vivió allá por los 1918 y 19? ¿Recuerdan qué pasó ahí? Otra pandemia, la gripe española, que mató muchos millones de personas. No, nadie de nosotros vivió en ese tiempo, ni tampoco la peste bubónica en tiempos de Lutero, que en sus escritos él habla cómo reaccionó y cómo actuaron ellos en esos tiempos. ¿Sabe usted quiénes fueron los que salieron a servir a muchas personas en necesidad? En China, los cristianos chinos. Esto es real, salió en las noticias. Los cristianos chinos salieron a servir. Hermanos, ¿saben ustedes que después de la gripe española hubo un auge misionero en Europa? ¿Sabían ustedes que es el tiempo cuando muchos misioneros llegaron a Honduras al evangelismo? Justo en tiempo de la gripe española, ellos se preparaban para ir al campo. Y algunos vinieron a sufrir hasta la malaria en Honduras y algunos murieron de esas enfermedades. Porque somos el cuerpo. Entonces, es importante ver todo esto, hermanos, cómo el Señor continúa actuando en el mundo a través de su iglesia. Tercer objetivo: enfocarse históricamente sobre el ministerio de Pedro y sus colaboradores. Eso lo hace desde el capítulo 1 al capítulo 12. Mire que usted con este objetivo ya tiene una idea del libro de los Hechos. Puede dividirlo en dos secciones. La primera sección, capítulo 1 al 12, el ministerio de Pedro y sus asociados. Segunda sección, capítulo 13 al 28, el ministerio de Pablo y sus asociados. Ya, usted ya tiene una idea del libro de los Hechos. Mire, ya. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Para que notemos, como más adelante Pablo tiene que defender, y lo veremos también en uno de los objetivos, él tiene que defender su apostolado, porque algunos dijeron, ese nadie lo mandó, ese no es apóstol. ¿Y qué tuvo que decir él? Les dice a los corintios, el sello de mi apostolado, les dice, sois vosotros. En pocas palabras, ahí estaba la garantía de que Dios le había enviado al trabajo. Entonces, ya tenemos una idea de este objetivo. Número 4. Cuarto objetivo: realizar una defensa razonada del ministerio apostólico de Pablo. Usted le puede decir una sola palabra, pero algunos pueden pensar que es una mala palabra: apologética. Realizar una defensa apologética del ministerio de Pablo. ¿Sabe por qué? Ya que muchos negaron que Pablo fuese apóstol, está muy conectado con el anterior. Ahora él muestra cómo el Espíritu Santo usó a este hombre y en qué momento el Señor lo llama. ¿Recuerdan capítulo 9? En qué momento también es encomendado, como la iglesia misionera, que no fue Jerusalén. Jerusalén fue una iglesia con visión que muy doméstica, muy local, muy localista. Pero la iglesia en Antioquía, los hermanos de Macedonia, ¿qué hicieron? Tuvieron una visión. ¿Hasta dónde? Como lo vamos a ver adelante. Hasta lo último de la tierra. Y gloria, porque la iglesia tuvo esa visión, y como fue el Espíritu Santo que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Es importante entender esto. Entonces, Lucas lo hace para presentar esa defensa razonada del ministerio apostólico de Pablo. Número 5. Para dar a conocer el mapa narrado
del avance que el Evangelio debía tener. Atención a esto. Dar a conocer el mapa narrado del avance que el Evangelio debía tener. ¿Dónde lo encontramos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el mapa narrado, el Señor lo da. ¿Sabe qué ocurre? La iglesia no siguió ese mapa. La iglesia en Jerusalén fue muy localista, una visión muy doméstica. Es bonito estar trabajando en una iglesia pequeña y todos juntos, aquí no salir. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Cuando empezamos a notar que la labor restante es mucha, hermanos. Cuando vemos los campos y alzamos los ojos a los campos y nos damos cuenta ¿cómo están, hermanos, los campos? Blancos. ¿Para qué están blancos? Para la cosecha. Están blancos para la cosecha. Entonces, deberíamos alzar los ojos. Allí está el mapa narrado. Usted puede notar en este mapa narrado, también usted puede encontrar el bosquejo del libro de los Hechos. Primero, usted encuentra el testimonio del capítulo 1 al 7. En el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 al 7, usted encuentra el testimonio en Jerusalén hasta la muerte de Esteban. Inmediatamente después del capítulo 8, verso 1 al 9:31, usted encuentra testigos en Judea, el otro círculo concéntrico, Judea y Samaria, capítulos 8:1 al 9:31. Y por último, testigos último de la tierra, desde el capítulo 9, verso 32 al 28:31. Usted ya tiene también otra forma de ver el esquema del libro de los Hechos, o el bosquejo. Usted puede ver cómo está seccionado. Estas tres partes se pueden también identificar con facilidad en el libro de los Hechos. En este objetivo, es importante que veamos, hermanos, entonces, que tenemos trabajo por delante. Nos hemos gozado, se lo decimos de corazón delante del Señor. Estuvimos en el cantón Los Laureles. Y como el Señor dijo, conforme a tu fe se ha hecho, hay que llevar más sillas para la próxima. Se llenaron todas. Significa que hay que llevar más. ¿Verdad? Todas las sillas de amigos. Y los hermanos estábamos de pie. Qué hermoso oír a los hermanos ahí gozándose en todo, cantando al Señor y predicando el Evangelio. Gloria al Señor por ello, hermanos. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Y qué bueno que también la iglesia esté pensando más allá. Más allá. Otro objetivo. Número 6. Exponer la obra y ministerio del Consolador prometido y su poder en los creyentes. Oiga esto, algunos han calificado el libro de los Hechos como los Hechos del Espíritu Santo. Perfecto, está bien. Ahí está esto, porque se puede encontrar, es indiscutible. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo es el que está haciendo todo el trabajo ahí. Todo el trabajo en los creyentes, llenándoles de poder, como el Señor lo había prometido. Pero recibiréis poder. Una vida llena de poder espiritual. Una vida de poder espiritual que impacta al mundo. Sí, hermanos. Número 7. Y nos vamos a detener un poco en esta. Por eso he corrido, porque es importante lo que vamos a tratar aquí. En el séptimo objetivo, mostrar cuáles fueron las claves de la expansión tan rápida del Evangelio en menos de un siglo. ¿Cuáles fueron las claves para que el Evangelio fuese tan rápido? Quiero que lo veamos allí. ¿Cuáles son esas? Número 1. El poder del Espíritu Santo. Hermanos,
¿Cuántas veces cuando hay vaciedad? No digo ausencia, por favor, yo escojo bien las palabras. No dije ausencia. El Espíritu Santo está en el creyente permanentemente. ¿Es así, hermanos? Para siempre con nosotros. ¿Pero es posible estar vacío del Espíritu? Sí es posible. Por eso es que Pablo dice a los Gálatas 5:16 en el libro de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque ocurre que a quien alimentemos será el que tenga, ¿qué? Mayor ejercicio y fuerza y poder en nuestras vidas. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ocurrirá tanto que a mí me llama la atención cuando pienso en esto. Créanme que yo he estado orando por esto, por esta situación que ha pasado en el mundo entero, y pidiendo al Señor que me enseñe a mí, que me enseñe qué es lo que Él quiere, o qué lección quiere darle a su iglesia. Y sabe, es sorprendente cuando vemos en la Biblia ejemplos de situaciones parecidas a las nuestras. Momentos de estar en casa, mucho tiempo en casa, porque hemos estado, hay peligro, y no es un peligro que falso, es un peligro real. ¿Es real, hermanos? ¿Es real? Es una situación real. Y pensar cómo el Señor nos lleva ahí, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué nos llevó el Señor a casa ese tiempo? ¿Para qué nos llevó? ¿Hay algún ejemplo bíblico donde el Señor haya llevado a alguien y lo hayan tenido un tiempo ahí guardado? Sí, Elías. ¿Qué pasó con Elías? Fíjese que el ministerio de Elías se resume en dos palabras. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, la una, y en el capítulo 18, la otra. En el capítulo 17, Dios le dice a Elías, escóndete. Y hay dos lugares donde Él lo lleva. Lo lleva primeramente a Kerit, que es herida o garganta, y luego lo lleva a Sarepta, alto horno, lugar donde se funde el metal para sacarle la escoria. ¿No cree que es simbólico todo esto? Y el uno en el norte de Israel y el otro está nada menos y nada más que en Sidón, donde vivía el papá de Jezabel. ¿Usted sabe qué significa eso? Pero lo interesante es que Dios le dice, escóndete. ¿Verdad que Elías era un cobarde, hermanos? ¿Verdad que por cobarde se fue Elías a meter en la cueva? ¿Cobarde? No, hermanos. Por miedoso, tampoco. ¿Por qué fue a la cueva? Dios le dijo, escóndete. Hermanos, el Señor puede hacer esto. Examínelo y piénselo. Razónelo. Y que sea el Señor que le dé entendimiento allí. Dios puede llevar a su pueblo un tiempo a esconderse, guardado por Él. ¿Saben para qué? Para mostrarle a este mundo perverso. Me va a decir usted que el mundo antes de la pandemia estaba bien. Si usted sabe que el mundo va de mal en peor. Dios escondió a Elías porque Israel se había vuelto ¿a qué? Se había instituido, ¿qué cosa? El culto a Baal y a Asera. Siempre la idolatría está vinculada con la inmoralidad sexual. Por cierto, la primera dama de la nación era bruja. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Y el hombre número uno de la nación, el rey Acab, era ¿qué? Un hombre sin carácter y aparte de eso un perverso. ¿Se recuerda? Que más tarde cuando Dios enjuicia a Jezabel, el Señor le recuerda una escena de un hombre justo que no le quiso vender la propiedad. ¿Se acuerdan de Nabot? Nabot, un hombre justo, un hombre fiel, dice, no, esta heredad me la dio mi familia. Nabot recordaba la repartición de la tierra, cuando la repartió Josué, ¿se recuerdan? Josué 24. Y él dice, no la puedo, es la tierra que Jehová me dio. Entonces dice, ¿cómo voy a vender? Es como el creyente que dice, no, yo no voy a traicionar a mi Señor por una baratija. Si Él me ha dado lo que me dio, ¿cómo voy a traicionar a mi Señor? ¿Entiende la idea?
Pero ¿qué hizo Jezabel con Nabot? Lo mandó a matar, ¿recuerdan? Y le quitó la propiedad y se la dio a Acab. Porque Acab había llegado a la casa como un niño regañado, pero bien caprichoso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y no eres tu rey? Y mandó a matar al hombre, le quitó la propiedad y se la dio a Acab. Ahora, esos eran los líderes. ¿Y cómo estaba el pueblo? Mataban a los hombres de Dios. ¿Se recuerdan? Mataban a los profetas de Dios. Se había institucionalizado la perversión, la idolatría. Y ocurre algo. Dios le dice a Elías, escóndete. ¿Para qué lo hizo, hermanos? Para producir hambre. Hambre de Dios, hambre de su palabra. Mientras tanto, Elías, ¿qué hacía? Acicalándose y perdiendo el tiempo. No. Santiago nos dice qué tipo de vida llevó Elías. ¿Qué dice Elías? ¿Que era un hombre de qué? De oración. Aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, su vida espiritual no menguó allá escondido. Al contrario, creció. ¿Qué pasó cuando Elías, Dios le dijo, capítulo 18 del primer libro de Reyes, dice, muéstrate? ¿Cómo se mostró Elías, hermanos? ¿Cómo se mostró? ¿Venía arrastrando los pies, espiritualmente hablando? ¿Cómo venía? Él gritó, Jehová es Dios. Eso debe ocurrir en nuestras vidas. Con nuestras vidas, las pilas bien cargadas. Hemos estado en la presencia del Señor y nos diga, muéstrate, que el mundo sepa dónde hemos estado. Aquel día que Elías se mostró, le dijo, Señor, que Israel sepa que yo no he hecho esto porque yo quiero, sino porque tú me mandaste. Me encanta a mí cuando leo ese escenario. Israel grita, Jehová es Dios. Hermanos, yo he estado, en mi corazón he tenido muchas tristezas y muchas alegrías en este tiempo. He visto, amados hermanos míos, partir con el Señor. Nos vamos a encontrar pronto, eso está claro. Y ver cómo el enemigo también se aprovecha. Y muchas veces no es Satanás, es nuestra propia carne. Porque le echamos todas las culpas a Satanás, ¿verdad? Y a veces es nuestra propia carne. ¿Cómo el enemigo se puede aprovechar de todo eso? Aquel día que Elías salió, venía lleno del poder de Dios. Una oración de pocas palabras. Descendió fuego del cielo, quemó el sacrificio y lamió hasta el agua que estaba en la zanja. ¿Recuerdan? Ese día, el reino del norte gritó. Perdónenme, me ando un mosco aquí. El reino del norte gritó, Jehová es Dios. Hermanos, cuando la iglesia se muestra al mundo, el mundo debería decir, Jehová es Dios. Jehová. Eso es verdad, hermanos. La llenura del Espíritu Santo. A ver, hermanos, veamos el punto que estoy tratando de reforzar y ejemplificar con la Biblia. ¿Estaban llenos los hermanos del Espíritu Santo? Hermanos, claro que sí. Claro que sí. Llenos del Espíritu Santo. Eso se puede evidenciar en cada página del libro de los Hechos. Otra clave para la expansión tan rápida del Evangelio en menos de un siglo. El tema del mensaje que ellos daban. El tema de los creyentes. Usted puede, vamos a revisar para que note que no estamos inventando. Todo esto lo tengo, pero por eso voy corriendo. Quiero que note cuál es el tema de ellos. Cristo vive. Cristo vive. Ellos no era un cliché. No era una frase agregada como una muletilla al final del mensaje. ¿Cómo así? Y esto es bueno para los predicadores del Evangelio desde el púlpito. Oiga esto. Hagamos énfasis en la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Hagamos énfasis. Tenemos que hablar del ABC que Pablo menciona. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, pero no lo digamos como una muletilla al final, no. Haga énfasis en que Cristo está vivo. ¿Sabe por qué? Quiero que observe.
Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó, ¿cómo dice? Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Cristo vive. 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Nota, si alguien iba a ser apóstol en sustitución de Judas, debía ser testigo de un evento trascendental, que Cristo está vivo. Capítulo 2, verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Resurrección de Cristo. Pedro da su primer sermón. ¿Cuál es el tema central? Cristo vive. Capítulo 3, verso 15. Segundo sermón en el pórtico de Salomón. Y matasteis al autor, a quien Dios ha de los muertos, de lo cual no somos hijos. ¿Cuál es el tema de su mensaje? Cristo vive. Capítulo 4, verso 2. Resentidos, ahora hay un problema. Empieza la oposición. Y dicen, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Cristo de Nazaret, a quien vosotros amasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Cristo vive, y puedo llevarle por toda la página del libro de los Hechos. Ahora viene Pablo. Quiero que vea, esto es Pedro. Ahora vamos adelante. Cuando Esteban predicó, habló de la resurrección. Ahora, observe. Capítulo 10. Capítulo 10. Dice el capítulo 10 y el verso 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Resurrección de Cristo. Capítulo 13, verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Verso 33, estoy en el capítulo 13. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles a David. Por esto dice también en otro salmo: no haz que tu santo vea corrupción. Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Cuál era el tema de Pablo? Cristo resucitado. Capítulo 17. Me salté varios otros. Capítulo 17. Hoy él anda predicando donde quiera que va y está en Atenas. ¿Dónde es ese lugar? En aquel momento era la capital de la cultura. ¿De acuerdo? Hasta estos días se estudian y se leen los clásicos en las universidades y en los centros de media, por lo menos en Honduras. Y creo que aquí también, en las clases de filosofía. Pues ahora Pablo llega a Atenas, como no era un trotamundo, ni mochilero, o sea, no era un turista, era un predicador. Llega allí y lleva un tema. ¿Cuál es el tema que lleva?
observe, capítulo 17, primeramente en Tesalónica, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso está predicando en Tesalónica. Atenas, capítulo 17, el verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Que menosprecio, ¿verdad? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Siempre el 17, verso 31 y 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel no dando fe a todos con haber levantado de los muertos, pero la resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y se cumplió, porque era el tema de Pablo. Que Cristo vive, hermano. Que Cristo vive. Sí, en serio, a veces alguien se podrá reír, ¿verdad? Cuando alguien grita ahí en los pentes, tienen esa costumbre, grita, ¿quién vive? Y dicen Cristo. Así dicen ellos, ¿verdad? Pero les digo algo, en un sentido no andan lejos de la verdad. ¿O no es así, hermano? Cristo está vivo en este momento. Él vive. Y que se den cuenta que servimos a un Señor que está vivo. Ese Señor que vive. De seguro que cada día nos levantamos y como Él no duerme, nos levantamos y ahí está Él. ¿Es así? Y podemos decirle, Señor, este día quiero honrarte con lo que tú quieras, con mi vida o con la muerte, porque soy tuyo. Gracias porque estás conmigo, como Pablo más tarde dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No hay más seguridad que esa, hermano. Saber que yo tengo un amigo eterno, fiel, todopoderoso, que está no solamente sino conmigo, y que vive. Eso da poder para predicar, hermanos. Eso da poder para vivir una vida santa. Eso da poder bien. Eso da poder para perdonar. Eso da poder para consolar. Es cierto, hermanos. Saber que nuestro Cristo vive. Un grupo, eran muy jóvenes los apóstoles, pero hubo algo que les mantuvo en la línea. Saber que su Salvador está vivo. Gloria al Señor por ello, porque Él vive hoy. Otra clave para que la iglesia llevase el Evangelio tan rápido en menos de un siglo, la unanimidad. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría está en el libro de los Hechos. Unanimidad. La palabra griega es homosomadón. ¿Sabe qué es eso? Una misma mente. ¿Sabe usted que el enemigo quiere dividirnos y partirnos, verdad? Ustedes lo saben. Y muchas veces no es Satanás, a veces está ahí la carne nuestra, queriendo dividirnos. Yo creo que en este tiempo el Señor le ha dado muchas lecciones a la iglesia. Muchas lecciones. Necesitamos sus oraciones, hermanos, por la obra en Honduras. Oren por la obra. Oren. Oren para que el Señor nos ayude en este punto. Lo necesitamos. Amamos la iglesia en Honduras, no saben cuánto. Amamos la obra del Señor. Y sabemos que olvidar este aspecto que hoy estoy tratando, la unanimidad, quiero que lo vean. Capítulo 4.
capítulo 4. Hay algo interesante que me llama la atención, que los hermanos están teniendo amenazas, están teniendo oposición, pero ellos hacen algo. Vean lo que ocurre en el capítulo 4. Dice, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa es la expresión ahí. Unanimidad. Versículo 24, siempre en el 4. Y habiéndolo oído, alzaron, como dice ahí, alzaron una la voz dos y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y sigue la oración. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todo el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Unanimidad en las decisiones, en las oraciones. Qué bueno cuando en el pueblo del Señor no le damos lugar a la carne, sino que le damos lugar al Señor, al Espíritu Santo, para que nos guíe, para no herirnos, hermanos, para no dañarnos el uno al otro. No. Hermanos, el Señor es testigo de lo que ahora les digo. Amamos nosotros también, lo digo así, amamos la obra en El Salvador también, a los hermanos. Y deseamos que la iglesia tenga esa cohesión, esa unidad, una sola alma, unánimes. Capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Y usted podría ahondar más en ese aspecto, porque voy corriendo hoy. La unanimidad habla de esa unidad, de esa cohesión necesaria en el pueblo del Señor. ¿Puede haber unidad a pesar de la diversidad? ¡Claro que sí! El cuerpo humano de unidad en la diversidad. ¡Claro que sí! Vea la variedad en el cuerpo humano. Si usted mira una célula cardíaca en el microscopio, hasta se mueven como que estuvieran bailando. Recuerde cuál es su función. Y si usted mira una célula ósea, se va a sorprender que dura, de que está hecho. Bueno, tiene muchos contenidos, pero tiene una piedra que se llama calcio. Por eso es que son tan duros. Si usted quisiera ajustar una cardíaca con una ósea, se parece que estuviera queriendo ajustar una del engranaje maestro de un gran camión con una de un reloj suizo. Se parece que fueran como incompatibles, pero usted encuentra ambas en el cuerpo humano. Así es la iglesia, hermanos. Qué triste que por no entender esto a veces estamos peleando por el color de los botones en tiempos de guerra. Unanimidad. ¿Qué más? Otra clave de la expansión tan rápida del Evangelio es obediencia al mandato. Recuerde que es la gran comisión del Señor. ¿Recuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahora el Señor, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, obedientes. Si volvamos a esto, el Señor nos manda a hacerlo. Otra, vida de oración, otro hilo tan valioso e importante. Busque todas las oraciones en el libro de los Hechos y se va a sorprender. Hay oración en cada aspecto de la vida. Falta el sustituto para Judas, elijamos a fulano. No. ¿Qué hicieron? Orar, y que fuese el Señor que guiara, si tan solo hiciéramos eso, en lugar de querer hacer las cosas a nuestra manera. La oración nos conecta directamente con el trono del cielo. Otro objetivo. Número 8. Mostrar los peligros a los que se ha enfrentado la iglesia. Bueno, no lo vamos a ver ahora. Hay muchos peligros ahí. Uno de los peligros es poner la mirada en los hombres. Capítulo 4 nos muestra cuando fue sanado aquel hombre, ¿recuerdan? Y Pedro les dice, bueno, ¿y ustedes por qué miran, por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué decía Pedro en ese momento? A mí no me beses la mano, a mí no me des palmadas en el hombro, yo no soy responsable de esto. El poder está en el Señor. Lo que todos los hombres de Dios, y admito, hermano, que muchas veces cuando vemos a un hermano con algunos dones que son dones públicos, muchas veces cometemos el error de poner la mirada en el hombre. Mucho cuidado. Démosle la gloria al único que es digno. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece en la gloria. Entonces, ninguno agenciándose y decir, yo esto hice. No, desde allí, desde el momento que un hombre se besa la mano por algo, ya tiene problemas delante de Dios. Recordemos lo que le pasó a aquel rey en Babilonia. Entonces, hay otros peligros. Hay el sincretismo doctrinal, hay la influencia espiritual. Recuerde que no estamos solos. En las 7 cartas a las 7 iglesias, la influencia y trabajo de Satanás se menciona en 4 de ellas. Entonces eso nos muestra que hay varios peligros. Y varios de ellos se ven aquí en el libro de los Hechos. No lo vamos a ver por el tiempo. Solo les dejo ahí, solo voy a dar los últimos 2 objetivos para que nos detengamos por el tiempo. Noveno objetivo, realizar la transición entre los evangelios y los escritos doctrinales. Es el puente. El libro de los Hechos hace esa transición perfecta. Ajusta los evangelios con los escritos doctrinales. Los ancla y tiene esa transición perfecta. Por eso entendemos el alboroto de Tesalónica y entendemos por qué Pablo escribió de tal manera las 2 cartas a los tesalonicenses. Los asuntos de Macedonia, entendemos por la carta a los filipenses, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, la pregunta obligada, ¿qué vacío existiría en el Nuevo Testamento sin el libro de los Hechos? No entenderíamos muchos aspectos, quedarían así como en el aire. Y 10º objetivo, para dar un panorama de la iglesia desde sus humildes orígenes desde que zarpó en Jerusalén hasta el día que llegó al puerto. ¿Dónde lo vemos eso? Parece que fue sacado de la manga de la camisa. No, lea capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo se encarga ahí. El Espíritu Santo no quiere que usted aprenda el lenguaje de la navegación. ¿Me explico, hermano? El Espíritu Santo nos dejó capítulo 27 y 28 para que investiguemos qué significa sotavento, sirte y todo lo demás. Estimo que también ese pasaje tiene un enfoque profético. ¿Sabe qué? Lo digo así, para que vea por qué.
El barco nos habla de la carcasa, ¿no es cierto? La carcasa. La carcasa puede ser la carcasa denominacional. Oiga lo que le digo. La seguridad del creyente es perfecta, eterna. ¿Cuántos se ahogaron en el naufragio? Ninguno. Pero la carcasa externa, ¿qué pasó? Eso nos muestra, hermanos, que muchas veces la carcasa que nosotros tratamos de ¿qué? De cuidar, no resiste la prueba del tiempo. Eso lo estamos notando en carne viva allá en Honduras. En serio. Hay algo que es la sustancia que hace que la iglesia siga adelante y lleguemos al otro lado. Si no, vea usted ese montón de nombres denominacionales en el mundo, ¿no es cierto, hermano? Cada quien en su tabla, ¿verdad? La tabla bautista, la tabla ¿qué? La tabla menonita, y son nuestros hermanos, ¿o no, hermano? ¿Usted cree que en el cielo cada quien va a estar a su lado? No es así. No es así. Pero note algo, cómo nos muestra el Señor algo, que la iglesia comenzó bien, unánime. Sí, hermanos, vamos a llegar seguros. Los creyentes estamos seguros, ninguno se va a quedar, ninguno se pierde. Pero es triste que a veces nos empecinamos en cuidar ¿qué? La carcasa. Y peleamos por la carcasa en lugar de pelear por la esencia, que es lo que nos mantiene. Amados hermanos, esto que ahora vemos así corriendo, que nos ayude a reflexionar. Yo le dije al inicio que esto le ayudaría a usted para que cuando llegue el libro de los Hechos, de seguro que hoy usted se ha tomado nota de si voy a buscar esos peligros. Excelente, voy a buscar este otro aspecto. Sí, búsquelo, eso hacían los hermanos de Berea, y así nos dice Lucas, ¿verdad? Que cuando Pablo llegó a Berea, no se tragaron todos los hermanos se tragaron todo lo que él decía, vamos a revisar. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y a quién estaba pasando el tamiz? Al apóstol Pablo. Eso debemos hacer todos cuando alguien se para aquí enfrente y examinar si es coherente con todo el consejo de Dios. Bienvenido y digamos amén. Es para mí. Hermanos, nos detenemos aquí. Que el Señor nos bendiga con su maravillosa palabra.